Luego de que nuestro Señor Jesucristo expresara las parábolas que conocimos como las parábolas del reino, enseguida se determinó a volver a Nazaret para dejarnos una enseñanza muy importante. Esta enseñanza la encontramos en Mateo capítulo 13, versículo 53 al 58. Acompáñenme por favor a Mateo capítulo 13, versículos 53 al 58. Dice la Escritura: aconteció que cuando terminó Jesús estas parábolas, se fue de allí. Y venido a su tierra, les enseñaba en la sinagoga de ellos, de tal manera que se maravillaban y decían: ¿de dónde tiene esta sabiduría y estos milagros? ¿No es este el hijo del carpintero? ¿No se llama su madre María y sus hermanos Jacobo, José, Simón y Judas? ¿No están todas sus hermanas con nosotros? ¿De dónde, pues, tiene todas estas cosas? Y se escandalizaban de él. Pero Jesús les dijo: no hay profetas sin honra, sino en su propia tierra y en su casa. Y no hizo allí muchos milagros a causa de la incredulidad de ellos. Hasta ahí. Hermanos, hemos visto a nuestro Señor Jesucristo andar en su ministerio desde que fue llevado por el Espíritu al desierto y luego salió fortalecido en el poder del Espíritu y comenzó a predicar diciendo: arrepentíos, que el reino de los cielos se ha acercado. Y empezamos a ver cómo el Señor empezó a predicar y a enseñar la palabra, haciendo también muchos milagros. Y como nos dice nuestro versículo, que dice que aconteció que cuando terminó Jesús estas parábolas, se fue de allí. Y venido a su tierra, les enseñaba. Así que el Señor regresa a su tierra, entendemos, a Nazaret. Después de que dio todas estas parábolas y estas enseñanzas, vuelve ahora nuestro Señor a Nazaret. Es probable que esta fuera la primera visita de nuestro Señor Jesucristo a Nazaret después de alrededor de un año de ministerio. Pues en lo que hemos recorrido hasta ahora ha transcurrido un año de ministerio del Señor. Y en este año es probable que es la primera vez que regresa a Nazaret desde que salió para ir a ser bautizado. Y recuerden ustedes que hay un lapso en ese tiempo en el que su madre y sus hermanos van y lo buscan allá donde él está. Pero es ahora que el Señor vuelve a Nazaret, y los estudiosos calculan que esto debió haber acontecido en más o menos alrededor de un año después. Marcos también nos narra que este acontecimiento ocurrió en un momento posterior a la expresión la exposición de las parábolas del reino, aunque Lucas nos narra este acontecimiento en un capítulo anterior. Pues Lucas en el capítulo 4 nos narra un acontecimiento semejante. Pero bueno, ya que se ha dicho que es Marcos el que lleva
los acontecimientos de la vida del Señor en un orden cronológicamente más estricto, entendemos que es lo más probable que esta sea la primera visita que el Señor hace a Nazaret después de que salió. ¿Y por qué es esto importante? Bueno, porque ya habíamos hablado en otra oportunidad, hermanos, de la disposición del Señor para ir y servir, y que, bueno, al final su familia quedó allá, se quedó en Nazaret, su mamá se quedó allá, su mamá no fue a seguirlo, ni sus hermanos, porque recuerden que ya vimos que al principio nos dice la Escritura que sus hermanos no creían en él. Y aquí vemos a Cristo nuestro Señor, que como todo aquel que lleva su nombre, deseaba entonces volver a hablarles del Evangelio a sus familiares y a sus conocidos. Y también vemos que Él se tomó el tiempo e hizo la inversión necesaria para que el verdadero Evangelio llegara a sus familiares. Pues después de un año de ministerio, el Señor considera que es tiempo de regresar a ¿qué? A saludar a su mamá, a ver a sus parientes porque ya los extrañaba. No, hermanos, a hablarles del Evangelio. Y esta, hermanos, es una necesidad y un deseo que Dios pone en el corazón de cada creyente verdadero, de cada uno que lleva el nombre de Cristo sobre su profesión de fe y se hace decir cristiano. Todos, hermanos, somos impulsados por el Espíritu a llevar el Evangelio a nuestros familiares. Y en muchas ocasiones para hacer eso, hermanos, debemos hacer inversiones económicas, porque, hermanos, nuestro Señor no se trasladó en espíritu a aquel lugar, sino que, si ustedes notaron, Marcos nos dice que sus discípulos le siguieron. Y, hermanos, no estamos hablando de que iban de aquí a la otra colonia. No, estamos hablando de distancias muy largas en donde no había transporte y que el Señor no tenía ni siquiera animales de carga para irse montado en algún caballo o en algún burro, sino que se iban caminando hasta allá. Eso implicaba gastos de comida, gastos de hospedaje y de muchas otras cosas. Así que al final, hermanos, esto también significa una inversión, la cual muchos de nosotros también solemos o debemos estar dispuestos a hacer para poder llevar el Evangelio a nuestros familiares y a nuestros conocidos. Hermanos, a veces tendremos que hacer una inversión económica para que nuestros familiares puedan oír el Evangelio, ya sea que tengamos que traerlos a la iglesia, ya sea que tengamos que regalarles una memoria con predicaciones, ya sea que tengamos que comprarles una Biblia, comprarles algún libro o regalárselos que les hable del Evangelio para que ellos puedan arrepentirse y ser salvos. Y nuestro Señor, hermanos, no estuvo exento de estas cosas y fue entonces a Nazaret. Lo primero que debemos notar en este acontecimiento, ya nuestro Señor en Nazaret, es la sujeción perfecta de nuestro Señor Jesucristo a la ley de Dios, hermanos, pues Él había de cumplirla por nosotros, puesto que dice que yendo a la sinagoga en el día de reposo, como nos dice Marcos, Él predicaba allí. Como ustedes saben, hermanos, en la economía veterotestamentaria o del Antiguo Testamento, el día de reposo era el día séptimo y era el día en el que el Señor había mandado a todo hombre que dedicara para el Señor y el día en el que tenían que reunirse. Nosotros sabemos, hermanos, que ahora el día de reposo cristiano es el primer día de la semana, es el domingo. El día que el Señor separó para que ustedes y yo
no solo viniéramos a congregarnos a adorar al Señor juntos de manera pública, sino para que desde la mañana estuviéramos todos ya, hermanos, tomando la Escritura, meditando en ella y siendo edificados por la palabra de Dios. Pero veamos pues a nuestro Señor yendo a la sinagoga, yendo a la iglesia de su tiempo, de su economía, es decir, de su administración en el antiguo pacto, en el día de reposo. Nuestro Señor para esto ya había adquirido fama y renombre por toda Galilea, hermanos, y sus enseñanzas, sus sanidades y sus milagros habían ciertamente y seguramente ya habían llegado a oídos de sus familiares y de sus conocidos también. Pero por lo que podemos leer en el relato, al parecer sus conocidos y tal vez hasta sus familiares no terminaban de creérselo. Pues otra vez, por eso decíamos, ya tenía 1 año de ministerio, ya había andado por muchas regiones, ya había recorrido Galilea, ya había hecho muchos milagros, ya era reconocido en toda Galilea y en gran parte de Israel o de Judea en ese tiempo. La fama de nuestro Señor seguramente llegó hasta su pueblo, digamos, hasta su aldea allí en Nazaret. Pero por lo que podemos leer, parece que no se la creían que era ese Jesús que había andado entre ellos, que había crecido entre ellos, del que se estaba hablando. Porque noten el asombro de las preguntas que le están haciendo estos hombres o se están haciendo ellos mismos. ¿No es este el hijo del carpintero? ¿No se llama su madre María, sus hermanos Jacobo, José, Simón y Judas? ¿No están sus hermanas entre nosotros? ¿De dónde pues tiene todas estas cosas? ¿Sí me explico? Parece que lo estuvieran oyendo por primera vez. Parece que nunca habían oído lo que él predicaba y lo que enseñaba y lo que hacía. La familiaridad con la que la familiaridad con el prodigioso profeta que tenían ahora enfrente no les dejaba oír claramente su mensaje, y parece que les cegaba, limitando sus mentes al recuerdo del niño que vieron crecer y hacerse adulto sin revuelo alguno entre ellos. Pues le estaban escuchando y parece que no estaban oyendo lo que estaba hablando en sí mismo, es decir, como que en su mente ellos todavía estaban viendo a ese niño que habían visto ellos crecer. ¿Sí me explico? Como que en su mente ellos no podían creer que ese niño que ellos habían visto andar por las calles, hacer los mandados, ayudarle a su padre, andar aquí o andar allá, estuviera diciendo estas cosas. Pero vamos a ver que es más que el hecho de que ellos estuvieran tan familiarizados con él que no hubieran podido creer que su conocido o su familiar hubiera sido bendecido con esta sabiduría y estos milagros de parte del Señor. Tal vez el carpintero de Nazaret que ellos recordaban no parecía tener la sabiduría que este nuevo predicador estaba manifestando delante de ellos. Ellos solo recordaban a un carpintero dedicado a su trabajo y nada más. ¿Sí me explico? Cuando nuestro Señor salió de allí, de ese lugar, salió como un carpintero. Había vivido entre ellos toda su vida y había sido el hijo del carpintero, y muerto su padre, había sido él el carpintero. Pues noten que
Mateo nos dice que ellos se preguntan, ¿no es este el hijo del carpintero? Pero Marcos nos dice que ellos se preguntan, ¿no es este el carpintero? De tal manera que lo más probable es que se dice que ya para ese tiempo habría muerto José y Jesús había tomado entonces el lugar de su padre en la carpintería y era conocido como el carpintero. Cuando nuestro Señor cumple sus 30 años y se va, Él se va como el carpintero. ¿Sí me están siguiendo? Todo este contexto, hermanos, es importante para a dónde vamos a llegar. Así que les ruego que me tengan un poco de paciencia y traten de imaginar la situación. Para ellos, pues, es el carpintero de Nazaret que se fueron. Ellos recordaban un carpintero que probablemente no había manifestado grandes revuelos o dotes de sabiduría o de milagros. De donde, hermanos, debemos también entender que todas esas películas que muestran a un Jesús que hacía milagros desde chiquito son incompatibles con estas cosas. Porque si nuestro Señor hubiese estado haciendo milagros antes de su ministerio, entonces ellos ya hubieran tenido una idea de, mira, este muchacho pinta para esto. Y al llegar él de regreso a su pueblo como el predicador, como el profeta, digamos de moda, entre comillas, ellos no se habrían sorprendido. Ellos habrían dicho, no, bueno, ya desde pequeño se le veía que ya hacía milagros, que ya daba predicaciones, etcétera. Pero no, hermanos. Ellos solo recuerdan en su mente a un carpintero que probablemente o al parecer no hacía gran cosa más que ser carpintero. Les repito, ellos solo recordaban a un carpintero dedicado a su trabajo y nada más. Y luego se preguntan, ¿de dónde entonces que ahora es rabino? Si para nosotros, para que pueda ser rabino, pues tiene que irse a estudiar, tiene que, como ya vemos también en Hechos, tiene que sentarse a los pies de algún rabino. Recuerden ustedes que ya decíamos cuando hablábamos de los discípulos del Señor, que en aquel tiempo los rabinos o los maestros tenían pues sus escuelas, entre comillas, no son las escuelas de hoy en día, pero era el concepto en sí mismo. Y muchos los seguían. ¿Y cómo los seguían? Que se iban de 8 a 1 a tomar clases. No, ya hemos visto que dejaban todo, dejaban sus padres y se iban incluso a vivir con el rabino que los iba a enseñar. Por eso esa expresión de que era instruido o crecía a los pies de tal rabino. ¿Por qué? Porque vivían con ese rabino, crecían con él, le servían y ese rabino era como su padre. Entonces muchos de ellos eran enviados desde pequeños y bueno, para que eso ocurriera debían tener un poco de recursos, al menos pues tenían que sostenerse ellos solos y pagarle en muchas ocasiones también al rabino. Así que ellos no ven que Jesús fue enviado al colegio de los rabinos, no fue enviado con ningún rabino de tal forma que ellos hubieran esperado, va a volver como un rabino, ¿me explico? No, de hecho, probablemente hasta se le pasó la edad de que en su juventud o su adolescencia hubiera podido ser enviado a estudiar con algún rabino. Ellos le vieron crecer hasta los 30 años. ¿Cuántos años tienen ustedes? Pues hasta los 30 años lo vieron allí y no tenía relación con rabino alguno. De repente vuelve como el profeta del que todos están hablando y un rabino que manifiesta una sabiduría impresionante y ellos dicen, ¿qué pasó aquí? ¿Sí me explico? Pero hermanos, quiero señalar algo importante aquí en estas expresiones, pues nuestro Señor
había escogido dejarnos con estas cosas, ejemplo de trabajo industrioso y dedicado, a tal punto de ganarse el reconocimiento de la sociedad que lo rodeaba antes de pretender un llamado al servicio de la obra de Dios. ¿Por qué lo conocen como el carpintero? ¿Será porque solo había un carpintero y no había más? Hermanos, nuestro Señor Jesucristo escogió dejarnos ejemplo de trabajo industrioso y dedicado, a tal punto de ganarse la reputación, el reconocimiento de la sociedad de su tiempo, antes de pretender tener un llamado al servicio de Dios. Y eso es muy significativo, hermanos. No es que nuestro Señor pasó toda su adolescencia y su juventud debajo de una palmera, acostado con un sombrero y una paja en los dientes, esperando el día en el que Dios lo llamara a servir. No, hermanos. Nuestro Señor Jesucristo dedicó la mayor parte de su vida a trabajar, secularmente hablando. ¿Se habían detenido a meditar en eso? Nuestro Señor Jesucristo, hermanos, Él escogió eso. ¿Por qué no escogió que su ministerio durara 10 años, 20 años? Los rabinos de su tiempo se dice que a partir de los 20 años ya podían ser rabinos, pues los sacerdotes a partir de los 20 años ya podían entrar a ejercer el sacerdocio. Pero nuestro Señor no se fue a su ministerio a los 20 años, sino hasta los 30 años. ¿Por qué? Porque todavía tenía que prepararse más para ejercer su ministerio. No, hermanos, por favor, el Dios perfecto necesitaba prepararse. No. Él determinó que eso fuera así. Intencionalmente escogió hacer las cosas así. Nuestro Señor Jesucristo, en los días de su humillación, fue un diligente y responsable trabajador en la gran parte de su vida terrenal, incluso exponencialmente más tiempo que el de su ministerio. Si entre los judíos de manera tradicional se consideraba que el varón se convertía ya en hombre o se le podían ya fincar responsabilidades o ya lo tomaban para llevárselo a trabajar como un hombre a los 12 años, podemos suponer que nuestro Señor Jesucristo al menos desde los 12 años ya estaba ayudándole a su padre. Y recuerden, él era el mayor. Él era el mayor de sus hermanos. Al ser el mayor de sus hermanos, entonces él sería el primero en poder ayudarle a su padre. ¿Sí? Entonces, si desde los 12 años él empezó a ejercer o a aprender el oficio de la carpintería, podemos decir que él estuvo en la carpintería desde los 12 hasta los 30 años, hermanos. ¿Cuántos años son ahí? 18 años. Si, no creo que haya pasado, pero si digamos que los 12 años anteriores no trabajó con su papá, yo creo que sí trabajó, pero digamos, siendo concesivos, que no. Si esos 12 años no estuvo en la carpintería, 18 años estuvo en la carpintería, evidentemente la mayor parte de su vida, ¿en qué la pasó?
en su trabajo, trabajando industriosamente, hermanos, en esta tierra. Qué cosa tan interesante. Y aún, incluso el tiempo que trabajó fue exponencialmente mayor que el tiempo de su ministerio. ¿Cuánto fue el tiempo de su ministerio? 3 años, 3 años y medio. ¿Y cuánto tiempo trabajó en lo material? 18 años, al menos 18 años. 3 por 6. A ver, niños, ya se les olvidó la tabla del 3. Así que él trabajó 6 veces más en lo material que el tiempo que estuvo en su ministerio. Hermanos, esto nos deja una enseñanza para todos nosotros, sobre todo los varones. Hermanos, el trabajo es una bendición de Dios. El trabajo no es una maldición. El trabajo, como ya se ha dicho en otras oportunidades, no es un castigo derivado de la caída, como alguno ha dicho, sino, hermanos, el trabajo es un bien que Dios dio incluso antes del pecado. Antes de la caída, Adán ya trabajaba. Y aquí vemos, hermanos, a nuestro Señor Jesucristo como gran y perfecto ejemplo de un trabajador dedicado y responsable, y de tal forma que todos lo veían y sabían, ese es el carpintero. ¿Sí me explico? De donde recogemos también el principio, por la vía de ejemplo de nuestro Señor, de que los ministros y pastores de la grey del Señor primero han de mostrar diligencia, empeño y responsabilidad en el trabajo terrenal hasta lograr el reconocimiento de los que le rodean como un trabajador ejemplar, para luego, ahora sí, trabajar para el Señor. Porque como ya otros han dicho en otras oportunidades, hermanos, no es que o no se trata de que pues ya le intenté por allá, quise trabajar en esto otro y en esto otro, y como no, para ninguna cosa fui bueno, pues entonces pues vamos a intentarle como pastor. Hermanos, eso es algo tremendamente deplorable. Pero no solo eso, sino que si el candidato a pastor no ha mostrado diligencia, empeño y responsabilidad en su trabajo terrenal de manera continuada y de manera que los que le rodean puedan reconocerle como un hombre responsable y trabajador, hermanos, debemos temer por la iglesia. Porque si no ha habido este carácter responsable e industrioso en el trabajo terrenal, de tal forma que los compañeros o sus superiores le reconozcan como un trabajador ejemplar, hermanos, ¿qué se espera que haga en la iglesia? Ahora, de esto también entendemos que los seminarios, con lo buenos que sean, no hacen pastores. Los seminarios, con lo bueno que sean, no hacen pastores. No, hermanos. No. Y bueno, lo digo porque esa es la idea de muchos en el evangelicalismo de hoy en día. Muchos
solteros o jóvenes quieren ser o entrar en el ministerio y se van a estudiar a un seminario y salen del instituto bíblico o el seminario a los 21, 22 años y dicen, ya estoy listo para pastor. ¿Ya está listo para pastor? Hermanos, nuestro Señor Jesucristo trabajó 18 años en lo material primero, se hizo de un nombre y de una reputación en su trabajo secular y luego fue y sirvió al Señor. Qué cosa, hermanos, tan diciente y tan ejemplar para nosotros. Pero hermanos, estos nazarenos que conocieron a nuestro Señor, nunca vieron a nuestro Señor Jesucristo ir a la escuela para rabinos, nunca lo vieron ir a los seminarios de donde ellos mismos le hubieran podido formar para sentirse ellos tranquilos o satisfechos con su educación, sino que se fue como un carpintero y regresó como un profeta o como un rabino y predicador. Y dicen ellos, ¿y el seminario? Y ahí andan preguntándole a los pastores, ¿usted en cuál seminario estudió? Y luego sale otro por allá en el seminario de la vida. Pero hermanos, no se trata de eso, tampoco. Estos hombres que lo habían visto crecer, probablemente estaban esperando saber que había estado siendo instruido a los pies de algún rabino famoso o alguno que pudieran reconocer. Porque de algún modo se esperaba que entre ellos mismos o de ese mismo judaísmo se pudiera haberle formado a él, haberle influido a él, haber participado en su formación como rabino o como predicador. Pero más que una disociación de oficios y de personajes, en ellos, en los nazarenos, había más bien un corazón despreciativo por el que creían que les pertenecía, por el que creían que ellos debían decidir si era o no era rabino. No solo se trataba, hermanos, de que ellos estuvieran confundidos de que salió como un carpintero y volvió como un predicador. Era un poco más que eso, y vamos a ver que mucho más. Era un poco más que eso, hermanos, porque ellos, cuando una sociedad ha visto crecer de entre ellos a alguien, por lo general espera influirle y de alguna forma piensa o cree que les pertenece. Y al pensar y creer que les pertenece, algunos también se pueden sentir tentados a influir en el futuro de esa persona. Y como ellos no influyeron en el Señor de ninguna forma, para que eso ocurriera, se sentían confundidos. Como los cangrejos en un bote, no estaban dispuestos a permitir que otro que consideraban igual que ellos o incluso inferior a ellos estuviera manifestando tales dotes de grandeza sin haber ido a los seminarios. ¿Han oído, hermanos, esa metáfora de los cangrejos en el bote? ¿No es así? Niños, se dice que si ustedes echan un montón de cangrejos en un bote, no tienen que preocuparse de que se les vayan.
No tienen que preocuparse de que escalen y se salgan del bote. No, ¿por qué no? Porque cuando un cangrejo quiere escalar y salir del bote, el otro que está ahí abajo también quiere y se agarra de él y lo tumba y se caen los dos. Y así se dice que ningún cangrejo puede salir del bote. Por esa razón. Porque el que lo intenta, el otro lo ve, siente envidia y va y se agarra de él y se caen los dos al final. Y así están todo el tiempo hasta que se cansan. Y estos nazarenos, hermanos, no estaban dispuestos a permitir que otro que ellos consideraban igual que ellos o incluso inferior que ellos estuviera manifestando tales dotes de grandeza más que ellos mismos. Otra vez, estamos tratando de describir una especie de fenómeno social entre ellos. Ven, pues, que este carpintero se fue sin educación, digamos, rabínica, y vuelve como un predicador y como el más famoso de ellos. Y dicen, pero pues si este era igual que yo, si fuimos a la misma escuela, si andábamos juntos allá, aquí, traíamos el agua juntos, ¿cómo es que llegó a esto? Y más, si incluso le consideraban inferior. Pues sabemos, hermanos, que la familia de José era una de las familias más pobres de Nazaret. Y así entonces insistían en su oposición y decían, ¿no se llama su madre María y sus hermanos Jacobo, José, Simón y Judas? ¿No están todas sus hermanas con nosotros? Como diciendo, esto no puede ser, esto no puede estar pasando. No estamos dispuestos a aceptarlo. No estamos dispuestos a aceptar que este que se fue así nomás, que anduvo entre nosotros, de repente llegue como predicador y como profeta. Es decir, hermanos, esto no era un sencillo asombro. No era solamente que no fuera congruente para sus mentes, sino que ellos ya estaban indispuestos. Ellos decían, no puede ser, si miren nomás quién es su mamá. O sea, miren nomás sus hermanos. No es su hermano aquel que anda allá de malandrín. No están ahí sus hermanas aquí. Mira, no, esto no puede ser, esto no puede estar pasando. Y hermanos, antes de continuar aquí nos será necesario abrir un paréntesis para no dejar de lado la realidad de que nuestro Señor Jesucristo tenía hermanos y hermanas en la carne. De que María, hermanos, solo fue virgen hasta que dio a luz a su hijo primogénito, como nos dice Mateo 1:25. Pues la Escritura nos enseña en Mateo 1:25 que José no conoció o no tuvo relaciones íntimas con María, dice, hasta que dio a luz a su hijo primogénito. Y luego encontramos aquí el testimonio de la Escritura que nos está diciendo que Jesús tenía hermanos y les llama por su nombre, Jacobo o Jacob, luego se transliteró de esta forma, José, Simón, o que sería el nombre de Simeón, pero que también se transliteró de esta forma, y Judá, o que luego terminó en algunos casos como Judas. Por lo que entonces debemos inferir de manera natural que María no fue virgen hasta que dio a luz a su hijo primogénito.
el contexto del pasaje, hermanos, y la reticencia misma de los que lo conocieron a nuestro Señor antes de su ministerio, no deja lugar a dudas de que nuestro Señor Jesucristo fue hermano mayor de entre todos los que ellos mencionaron. Es decir, ¿ustedes creen que si ellos no hubiesen sido sus hermanos carnalmente hablando, estarían reclamando? ¿Tendrían un punto de comparación o un punto de apoyo para decir, mira, o sea, ¿qué le pasa si mira, ahí están sus hermanos? ¿Sí me explico? ¿De dónde saca este si aquí está todo el resto de la tela de donde fue cortado? ¿Sí me explico? Pero, hermanos y queridos amigos, ustedes deben saber que María no fue siempre virgen, como lo declara el catolicismo romano. Y te doy una peor noticia, amigo. María no está intercediendo por ti y por nadie delante de Dios. Porque María misma, cuando se encontró con el ángel, dijo las palabras, doy gracias a Dios y me gozo en Dios mi Salvador. María también requería un Salvador. ¿Y por qué se requerirá un Salvador si somos perfectos y santos? No, eso es totalmente incompatible con el Evangelio. María, pues, no fue siempre virgen, fue una mujer pecadora como todos nosotros, es decir, que pecaba también. Y encima de todo, no está intercediendo por ti ni por nadie. Ella ha sido recibida en gracia, en misericordia, así como todos los creyentes. Y no es en forma alguna mediadora de la salvación de nadie, pues hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, y este es Jesucristo. Pero cerremos nuestro paréntesis y volvamos a la mirada de estos nazarenos irritados y dolidos delante de aquel de quien o por quien no daban nada, y que ahora es un famoso profeta, ahora es un rabino, y no solo es famoso en Galilea, sino aún más allá del Jordán. Estos nazarenos que estaban observando al Señor estaban irritados, estaban dolidos. No solo era, repito, una simple admiración de qué pasó aquí, no, sino era un dolor, era una irritación, estaban dolidos, como decimos hoy en día, estaban ardidos, ¿no decimos así? Estaban ardidos de ver que ese que se había ido como carpintero ahora volvía como un gran profeta. Y ahora no solo volvía como gran profeta, sino que volvía y les enseñaba. Y ahí, hermanos, dio exactamente donde les ardía. Porque tal vez si hubiera llegado solo a saludarlos, ¿cómo están? Y se hubiera ido con todo y su fama, nada hubiera pasado. Pero llegó y les enseñaba, nos dice Marcos. Y les enseñaba con autoridad. Y dicen ellos, ¿de dónde pues tiene todas estas cosas? Y se escandalizaban de él, ¿se fijan? Noten, hermanos, también la expresión,
¿De dónde tiene nuestro viejo amigo Jesús estas cosas? Dice así. No, dice, ¿de dónde tiene este? Ya en otras oportunidades hemos visto esa expresión, ¿se acuerdan? Cuando alguien dice este. Y aún en nuestro idioma funciona así, aunque ha perdido un poco la fuerza. Pero esa expresión o esa palabra, esa frase, este, es, hermanos, despectiva. Tiene una connotación despectiva, implica desprecio. Este andaba ahí. ¿De dónde tiene esas cosas? Y dice, no solo eso, se escandalizaban. Es como si ellos dijeran, ¿de dónde sacó ese poder? Si era inferior que nosotros. ¿De dónde lo sacó? ¿Qué escuela pagó si apenas tenía para comer? ¿Por qué él y no otro? Yo habría estado contento si el hijo del gobernador se vuelve profeta y se vuelve maestro, pero ¿me explico? Había ya en ellos una resistencia, un corazón reticente al Señor. Y dice que luego se escandalizaban. La palabra griega que se tradujo como escandalizar es definida también de la siguiente manera: estar ofendido en uno, o es decir, en alguien, estar ofendido en alguien, es decir, ver en otro lo que desapruebo y que me impide reconocer su autoridad. El diccionario del griego Thayer nos da esta definición: estar ofendido en alguien, es decir, ver en otro lo que desapruebo y que me impide reconocer su autoridad. Esto es, ellos estaban desaprobándolo a él, menospreciándolo a él. Ellos estaban despreciándolo a él porque lo habían conocido como el pobre, el más pobre de la colonia, del barrio, del pueblo, insignificante. Y ahora viene y nos enseña. ¿Sí me explico? Los nazarenos conocidos del Señor se sentían ofendidos por la autoridad que nuestro Señor Jesucristo desplegaba, siendo que ellos no le consideraban digno, según los estándares del mundo, obviamente, para desplegar tal autoridad. Ellos hubieran estado dispuestos a escuchar, que los enseñe, que tome autoridad sobre ellos, que los redarguya el hijo de tal personaje. Pero ¿sí me explico? Ellos se sentían ofendidos por la autoridad que él estaba ejerciendo sobre ellos al enseñarles. Y parecía que ellos se preguntaban y decían: ¿por qué vas a estar sobre mí? ¿Por qué ahora debo someterme a ti? Si tú eres igual que yo, si somos iguales, si crecimos juntos, ¿por qué ahora me debo someter a ti si tú eres hasta menor que yo? ¿Me explico? Eso es lo que está queriendo decir cuando dice que se escandalizaban. De hecho, la versión en inglés dice se ofendían, pero esa ofensa, digamos, de esa, válgame la expresión, esa ofensa fufurufa de ¿quién eres tú para decirme eso?
si yo soy más grande que tú? ¿Sí me explico? ¿Y cuán común, hermanos, es en este mundo de hoy en día esta actitud? Cristo nuestro Señor sigue siendo rechazado una y otra vez por el mundo. Una y otra vez sigue siendo rechazado por este mundo postmoderno y humanista que dice, ¿por qué me tengo que sujetar a ti? ¿Por qué lo que tú dices tiene que ser la verdad absoluta? No hace eso el mundo, hermanos, con las palabras del Señor, con las enseñanzas de la palabra de Dios. El mundo rechaza al Señor y dice, ¿por qué no estás abierto a escuchar las opiniones de otros? ¿Por qué tiene que ser lo que tú dices y ya? ¿Me explico? En este mundo postmoderno que piensa que no existe una verdad absoluta, les ofende la verdad absoluta. Y rechazan al Señor, rechazan la iglesia y la religión porque dicen, no, o sea, ¿tú por qué vas a venir a decirme que lo que yo estoy aprobando como ley está mal? ¿Quién eres tú para decir que tienes la verdad? ¿Me explico? ¿Por qué te cierras y dices que nadie tiene la verdad sino tú? No, pues estás mal. Y hasta pueden decir también Buda y Mahoma fueron iluminados. ¿Qué están haciendo? Están despreciando al Señor y están rebajando su gloria al nivel tan miserable de un par de pecadores malvados como el Buda y el Mahoma. ¿Sí han oído eso, no? Y a veces hasta se ponen ya imágenes, carteles donde está un hombre con túnica y barba y pelo largo, que según ellos es Jesús, y está ahí abrazado con el Buda y abrazado con el Mahoma y todos acá levantando el pulgar. Hermanos, ¿eso es una blasfemia? Hoy en día vemos un modernismo que sigue rehusándose a dar valor a la autoridad de Cristo y de su palabra, hermanos, exigiendo la razón o al menos equidad en la ponderación de sus razonamientos. Esto es el mundo que cuando le decimos la palabra de Dios, Cristo el Señor, el que dices tú que crees en Él, este dijo que, por ejemplo, el homosexualismo es un pecado y que los homosexuales terminarán en el infierno. Y dicen ellos, ¿qué? No. Esa es tu verdad. Esa es tu opinión. Cuando le decimos no, es la opinión de Cristo el Señor y la verdad absoluta. Dicen ellos, no, eso no puede ser la verdad absoluta. Tú no puedes imponerte sobre mí. Mi opinión vale lo mismo que la tuya. ¿Sí me explico? Y dicen ellos, mi opinión de que esto debe ser así vale lo mismo que la tuya, de lo que diga ahí tu religión y tu Biblia. ¿No le están menospreciando igual que estos hombres nazarenos que vieron al Señor? Otro significado de la palabra griega escandalizo, que es de donde se traduce nuestra palabra escandalizar, es hacer que uno juzgue desfavorable o injustamente a otro. Y vuelvo a preguntar, ¿no se escandaliza el mundo de los preceptos de Dios predicados por la iglesia, tachándolos de salvajes y de retrógradas?
¿No se está escandalizando también el mundo, hermanos, de ver a la iglesia pararse con autoridad y decir, esto es pecado? Y que dice, ¿tú quién eres para decir lo que es pecado o no, lo que es bueno o malo o no? Nosotros somos los que lo vamos a definir. ¿Qué es eso? ¿Están despreciando a la iglesia? ¿Están menospreciando a la iglesia o al Señor? La iglesia, hermanos, es columna y baluarte de la verdad, y como vimos ya eso significa que simplemente sostiene la verdad. Simplemente es la ménsula que sostiene a la verdad. No rechaza el mundo la autoridad de Cristo, el Rey de Reyes y Señor de Señores, cuando se oponen a su mensaje predicado por su iglesia. Hermanos, definitivamente lo están haciendo. Están rechazando la autoridad de Cristo y están diciendo, no queremos que éste gobierne sobre nosotros. No queremos que sus verdades y sus conceptos sean los que gobiernen nuestra sociedad. Queremos los nuestros propios. ¿Qué está haciendo esta sociedad? Despreciando y rechazando a Cristo el Salvador. Y mientras llevemos el nombre de nuestro bendito Salvador sobre nosotros, seremos también menospreciados junto con Él, hermanos. Seremos rechazados, resistidos, burlados, así junto con Él. Pero amigo, tú podrás ver la iglesia militante padecer rechazo y vituperios de parte del mundo incrédulo. Pero cuando todas las promesas hechas a ellas sean cumplidas, gozará de la eterna gloria de Cristo, su Señor amado. Pero tú te quedarás fuera con todos los que despreciaron la autoridad de Cristo y de su palabra. Todos los que despreciaron a Cristo, su autoridad y su palabra, como estos nazarenos, como vamos a ver si el Señor nos ayuda el próximo domingo, no solo no disfrutaron de las bendiciones y las promesas de Dios, sino que fueron apartados de recibir su gracia. Y tú has vivido cuestionando y rechazando la autoridad de Cristo y de las Escrituras con tus palabras, con tus acciones, con tu indolencia durante toda tu vida. Has vivido cuestionando y rechazando la autoridad de Cristo y de sus palabras en la Escritura, con las cosas que dices, con las cosas que haces y con el simple hecho de que no te importa y quieres vivir tu vida allá para ti solo. Porque tanto el que se opone como el que le da lo mismo, ambos están rechazando al Señor. Pero con ello están cometiendo el pecado más grande de todos: rechazar a Cristo, el Salvador, rechazar su persona y su señorío, por lo cual pagarán por toda la eternidad en el infierno. ¿Por qué seguirás en la necedad de oponerte a las palabras de Cristo, a la autoridad de Cristo, a que Él gobierne sobre ti, a que Él imponga sobre ti su ley y sus preceptos?
si eso te llevará al final al infierno. Eso es una necedad loca, ¿no les parece? Yo quiero mantener lo que yo quiero y lo que yo pienso, y hasta donde me lleve, pues al infierno. Que el Señor tenga misericordia de ti, que te muestre tu pecado, que te muestre tu rebeldía y que te traiga en arrepentimiento y fe a Cristo. Es nuestra oración. Oremos al Señor.